En este día estamos conmemorando, iglesia, amén, lo que es la Pascua, lo que sucedió en aquel día, lo que aconteció en aquella cruz, iglesia, amén. Sabe que sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay vida eterna, sin cruz no hay familia de la fe, sin cruz no hay esperanza. ¿Cuánto significado tiene la cruz? Y en esta mañana queremos hablar, el tema de esta mañana que quiero hablar es acerca de la cruz. La cruz, un elemento de tortura, un elemento de muerte. El título del sermón de esta mañana es El buen pastor. ¿Cuántos conocen a ese buen pastor? Y quiero que me acompañe en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. San Juan 10, capítulo 11. Y en esta mañana vamos a leer muchos textos bíblicos. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su vida da por las ovejas. Muchas veces en teología hay una discusión en cuanto a una respuesta a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por quién murió Jesús en aquella cruz? Y todos generalmente tienen dos respuestas. Una es que murió por todos. ¿Cuántos conocen esa? Y la otra, ¿cuál es? Que murió por los elegidos. Esa es la cuestión. Pero yo tengo una tercera respuesta. Ese es el punto. Si alguien me preguntara, ¿por quién murió Jesús? Y yo diría, Jesús murió por mí. Porque tenemos que personalizar el tema de la cruz. Muchas veces, no, Jesús murió por... No, Jesús murió por tu vida, murió por tu vida. Tenés que decir, la respuesta a esa pregunta, ¿por quién murió Jesús? Jesús murió por mí. Él sufrió la tortura por mí. Él sufrió los desprecios por mí. Él afrontó el Gólgota por mí. Y cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nuestra forma de pensar va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar, iglesia. Yo quiero contarles de que este libro que tengo acá, ¿cuántos lo ven? Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de la pantalla. Este libro que tengo acá, mi libro, es un libro que fue escrito a lo largo de 1500 años. Empezó con Moisés allí por el año 1440 a.C. y el último escritor fue el apóstol Juan, a finales del siglo I, ahí por los 90. Este libro fue escrito a lo largo de 1500 años y fueron varios los escritores. Se dice que fueron más de 40 escritores. ¿Cuántos saben esto? Y la variedad de escritores va desde lo más alto, desde un monarca, desde un rey, hasta un boyero, hasta un campesino, un agricultor.
Dentro de esos 40 escritores hubo de todas las clases sociales. Y sin embargo, este libro que yo tengo, mi libro, tiene un solo mensaje. Cuando usted puede ver mi libro, no sé si usted tiene su libro, usted va a empezar a ver las historias de cómo apareció Adán, Noé, Abraham, David, los héroes de la fe, y va a encontrar un montón de historias. Si usted, es más, podemos ir a Hebreos capítulo 11, donde está la galería de los héroes. Hay un montón de historias. Pero cada una de esas historias es un pedacito de una única historia que está en la Biblia. Porque la Biblia tiene una sola historia y un solo mensaje. Y el metarrelato o la metanarrativa de la Biblia es la historia de la redención. Yo a veces tengo Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook? Le voy a mandar una solicitud. Pero a veces en el Facebook suben historias, ¿no? Y hay una historia de un perrito, quizás alguien la vio, donde está tirado ahí en los brazos de su mamá, como le dicen, ¿no? Ahí, porque muchos al perro le llaman hijo. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Por ahí está. Y el perrito la mira con esos ojos tiernos y le dice: contame de nuevo la historia de cuando me encontraste abandonado. ¿Cuántos vieron esa publicación? Y si no, yo por ahí si la encuentro de vuelta la voy a etiquetar, ¿no? Porque y el perrito está ahí tirado en los brazos de su ama, ¿no? Y dice: contame la historia de cuando me levantaste de la calle. Contame la historia cuando me encontraste ahí semi-muerto. Y de eso trata la historia de este libro, de cómo Jesús nos encontró, de cómo Jesús nos halló. Porque si bien a veces tenemos nuestra manera de decir, de contar cómo yo encontré a Jesús, y yo podría decirle: no, porque a mí me invitaron, yo trabajaba con un evangelista y siempre me invitaba, y como yo trabajaba con él para no perder el trabajo, un día le dije: bueno, al gordo lo voy a complacer y voy a ir a esa reunión de locos. Yo podría contar esa historia, ¿no? Que es cierta. Y allí tuve un encuentro con el Señor ese miércoles. Pero si vamos a la realidad, Él nos encontró a nosotros, porque nosotros estábamos perdidos. ¿Cuántos estaban perdidos? Él te encontró, Él me encontró. Y acerca de esa historia que quiero hablar en esta mañana, el buen pastor. ¿Sabe que hay una serie de salmos que se conocen como los salmos del pastor? Y es una trilogía. Vamos a leer varios textos bíblicos en esta mañana. Y me estoy refiriendo al Salmo 22. Y ya hemos leído Juan 10:11, porque el Salmo 22 es el Salmo del buen pastor que su vida da por las ovejas. El segundo salmo de esta trilogía, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. El Salmo 23 habla de el gran pastor. Vamos al texto. Y el Dios de paz, que nos dice que Él es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos en el Salmo 22 el buen pastor, el Salmo 23 el gran pastor.
Y vamos al Salmo 24, y quiero que busquemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y el Salmo 24, que es el tercero, nos muestra al Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Vamos al texto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la trilogía de los salmos del pastor. Lo vemos como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Y siguiendo esta línea podemos decir que en el Salmo 22 vemos la cruz, en el Salmo 23 vemos el cayado y en el Salmo 24 vemos la corona. En el Salmo 22 vemos a Cristo el Salvador. En el 23 a Él quien nos satisface, nos pastorea. Y en el 24 el soberano. En el 22 Él es el fundamento de nuestra salvación, iglesia. En el 23 es la manifestación de su amor, de su gracia, de su comprensión. Y en el 24 es la expectativa, la esperanza de que Él va a venir, cuánto le están esperando. Todo esto y mucho más. Todo esto y mucho más, iglesia. Es lo que representa esta trilogía de los salmos del pastor. Y una más. El Salmo 22 nos habla del pasado, de lo que sucedió allí en aquella cruz. El Salmo 23 nos habla del presente, de cómo el Señor te pastorea, de cómo el Señor cuando te toque pasar por el valle de sombra y de muerte, Él te va a acompañar, Él no te va a dejar solo, Él no te va a abandonar. Pero el Salmo 24 nos habla de que Él está viniendo y a su nombre. Y quiero decirles que elegí este Salmo 22 para compartir en esta mañana porque es un salmo muy especial. Porque lo que vamos a leer en esta mañana es una descripción de lo que pasó esa mañana en que el Señor Jesucristo fue crucificado. Lo que más me llamó la atención de que David escribe este salmo alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y él está hablando de la cruz. Está hablando de la cruz. Pero ¿sabe una cosa? La cruz no existía. O el madero, como se le llama también. Este método de tortura, de tormento y de muerte aparece en la historia 500 años después, en el Imperio Persa, ya en los tiempos de Nehemías, ya cuando Ciro manda al pueblo de Israel a que vuelva a su tierra. Ahí lo vemos en Nehemías, toda esta historia. Es allí, con Ciro, con los persas, donde empiezan a aparecer este tipo de tortura y de muerte. Estamos hablando de casi 500 años antes. David está escribiendo algo profético, algo que ni él pensaba, ni que él se imaginaba, ni que cabía en la mente de ninguna persona. Lo que David estaba escribiendo en ese salmo. Vamos a la lectura, amén. Quizás como algunos habrán notado, no hay punto 1, no hay punto 2, no hay punto 3. Quiero hablar de una historia. Esto puede ser como algunos dicen, una narración histórica de algo que ha sucedido. Si bien podemos dividir este salmo en dos partes, pero vamos al texto. Salmos 22, 1.
Y yo quiero que no pierda de vista Mateo capítulo 27, versículo 46. Y el Salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Y qué dice Mateo 27, 46? La famosa frase que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de que esto acontezca, ya David lo estaba escribiendo. Y era algo profético, era algo inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo, nosotros lo leemos así suavemente, pero este salmo empieza con un grito. ¿Y cómo lo podríamos ilustrar? ¿Vio cuando va el perrito por la calle y de pronto sale Godzilla de una calle y agarra al perrito? Y el perrito empieza a gritar porque lo está matando. ¿Cómo grita el animalito? Es tremendo. Bueno, ese es el grito del salmista. Ese es el grito que el Señor Jesucristo expresó en la cruz. No fueron una simple palabra, Dios mío. No, Dios mío. Empezó a gritar con una voz quebrantada, con una voz cargada de dolor. Porque ¿sabe una cosa? Hay un texto, Isaías 53, versículo 7, dice, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Cuando le azotaron no dijo nada. Cuando le clavaron a la cruz no gimió. Pero cuando Dios le abandonó, gritó como ruge un león. Fue un grito de dolor, iglesia. ¿Sabe que cuando vemos la historia de los 6 juicios que el Señor Jesucristo tuvo en esa madrugada del día viernes, dice que Él no abrió su boca. Lo acusaron de todo, Él no se defendió. Él no dijo nada, como cordero se entregó. El único momento en que Él abre su boca para testificar es cuando el sumo sacerdote lo conjura. Y Él tenía que dar una respuesta. Él no podía mentir, Él tenía que dar una respuesta directa. Y cuando el sumo sacerdote lo conjura, dinos si tú eres el que les dice, tú lo has dicho. Él no se defendió, iglesia. Él no dijo nada. Él sufrió todo, sufrió los latigazos, sufrió la corona de espinas, los desprecios. Cuando le taparon su cara y le daban puñetazos y le decían profetiza, Él lo soportó todo. ¿Por quién lo soportó? Por Ángel Morales. No sé por usted. Pero yo puedo decir, si alguien me pregunta por quién murió Jesús, murió por Ángel Morales. Y a su nombre. Murió por mi vida. Se aguantó los golpes, se aguantó todo por mí. Y usted tiene que decir lo mismo, iglesia. Pero recién, en aquel momento en que sintió el abandono de parte de Dios, fue cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un dolor, un quebranto, iglesia. Yo quiero contarles una pequeña historia. Allí por los 90, uno de los 2 supermercados más famosos que hay aquí en Buenos Aires, ¿no? Sabemos que hay 2. Uno es argentino, el otro de allí de Francia, creo. No vamos a hacer propaganda, ¿no? Pero abrió una sucursal aquí en Pompeya, estoy hablando de los años 90. Ahí cuando usted baja a Puente Alsina, bueno. Y muy barato las cosas. Era la época que estaba el
el doctor Menem, de presidente, y nos fuimos a comprar, fuimos en familia a comprar cosas porque era muy barato. Y yo llevaba a una de mis hijas, que es la mamá de las nenas que a veces vienen conmigo, de mis nietas, es la mamá de ella. Bueno, y entramos con el changuito y empezamos a recorrer ahí las góndolas y todo eso, ¿no? Y en un segundo yo giro, se llama Belén ella, y María Belén no está más. Dios mío, qué desesperación. Empezamos a caminar por los pasillos entre las góndolas. Belén, Belén. Señor amado. Y uno asustado, ¿no? Porque siempre se pierde un chico, no sabe si lo manotea a alguien. Imagínese. Ella tendría más o menos como 3 años en ese momento. Yo que ya los pibes de 2 o 3 años se te suben acá, se suben arriba a la... Bueno, usted sabe. Una desesperación, iglesia, hasta que por ahí, por el parlante, se escucha un anuncio. Se solicita a los padres de una nenita así rubiecita que está con un vestidito rosado, llorando aquí en la entrada, desconsolada. ¿Cuánto? ¿A mí solo me pasó? Bueno, gloria a Dios. Me pasó 2 veces. Gloria a Dios. No sé si soy yo o es Belén, pero nos pasó. Y quizás usted vio también esa situación, a veces cuando se van a lugares públicos, ¿qué se hace? Se empieza a batir las palmas. ¿Y cómo está ese chico? Ese chico está desesperado, está desconsolado porque su mundo desapareció. Sus papás ya no están a la vista y piensa lo peor y se desespera. Bueno, algo así era lo que estaba pasando en la cruz. Cuando Jesús sintió que su padre lo abandonó. Quiero que veamos Hebreos capítulo 2, versículo 9. Que dice, Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Y en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos son de carne y hueso, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que Él vino a salvarme a mí. ¿Se entiende eso? Él vino por vos, Él vino por mí. Y Él se hizo carne y tuvo que sufrir. ¿Y qué significa? De que Él era 100% hombre. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que Jesús era el Hijo de Dios, Él podía. No, si Él podía, Él nos dejó ejemplo para que nosotros también podamos perseverar en esta fe, podamos perseverar en este camino. Cuando Él tuvo hambre como tenemos nosotros. Cuando sufrió frío, como nosotros. Cuando fue despreciado, cuando fue torturado, le dolió como nos duele a nosotros. Cuando Él sintió el abandono, le dolió como nos duele a nosotros. Y a su nombre. En el versículo 2 del Salmo que estamos leyendo, Él dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí.
Él se sentía totalmente abandonado, totalmente solo. Quiero que leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 32 en adelante. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero sin embargo caemos en esa paradoja, ¿no? De que el Padre estaba con él, pero hubo un instante en que el Padre lo abandonó. Porque dice que Él fue hecho pecado por causa de nosotros. Al que no había pecado, fue hecho pecado. ¿Qué significa eso? De que Jesús, cuando afronta la cruz, Él toma nuestros vestidos, Él toma nuestras ropas, Él toma nuestros pecados. Y todo el castigo que nosotros merecíamos, todo ese castigo cae sobre su persona. Eso es lo que se conoce como la sustitución penal. Él toma nuestro lugar. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos ser vestidos de la ropa de su justicia. ¿Qué sucedió? Cuando el Padre mira la cruz, nos ve a nosotros, ve nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias. Y toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios aplasta al Señor Jesucristo sobre aquella cruz. Pero cuando Él se da vuelta y nos mira a nosotros y a los creyentes de todas las edades, ve a su Hijo amado, porque nosotros nos hemos vestido de sus ropas. Hubo un intercambio. Él se vistió de nosotros, nosotros nos revestimos de Él. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso en esta mañana podemos alabarle. Por eso en esta mañana podemos glorificar la iglesia. Hay un texto más que, siguiendo el capítulo 22, en el versículo 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Y esto lo podemos comparar con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este texto se escribió unos 700 años, más o menos, antes de la crucifixión. Y sin embargo, ya David en el Salmo 22 está describiendo lo que está pasando, iglesia. El Salmo 22 es un mapa de todo lo que pasó con el Señor Jesucristo, de todo lo que pasó en la cruz. Cuando llegamos al versículo 7, y yo lo voy a leer, pero yo quiero que usted busque Mateo 27, 39. Mateo 27, 39. ¿Lo tiene? Yo voy a leer lo que dijo David. Y usted mire lo que dice Mateo. El Salmo 22, versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se encomendó a Jehová? Que Jehová lo libre. Exactamente lo que sucedió aquella mañana en el Gólgota. Muchos lo miraban, dice Mateo, y meneaban la cabeza, lo injuriaban,
y le decían, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Se burlaban. Y uno dice, ¿cómo puede ser 1000 años antes de que David esté describiendo todo lo que iba a pasar en el Gólgota en aquella mañana, o media mañana, iglesia? En el versículo 9 del Salmo 22 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y esto también tiene que ver con la cruz, porque en Juan, capítulo 19, versículo 25, Jesús al mirar la multitud, no solo vio las miradas de odio de aquellos que lo injuriaban, que se burlaban, sino también que en medio de esa multitud había miradas de amor. ¿Cómo es eso? Sí, porque en medio de esa multitud estaba María y las mujeres que seguían a Jesús, mirando con dolor, mirando con amor. Y él las vio. Él vio allí a su madre. Y Juan, cuando la vio, le habla. ¿Cuántos se acuerdan? El relato está ahí, Juan 19, 25. Dios mira a su mamá y le dice, mujer, porque todos los discípulos le habían abandonado menos uno, que era Juan, que estaba allí. Y ahí le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he ahí tu madre. Estaba, de alguna manera, diciéndole, Juan, yo ya no me voy. Hacete cargo de mamá. Cuídala. Yo ya no voy a estar para cuidarla. Porque en aquel tiempo, que no había pensión, que no había asignación, que no había plancito, que no había IF, que no había nada, la seguridad cuando uno llegaba anciano eran los hijos. Eran los hijos quienes sostenían a los padres. Aunque hay un dicho por allí, y que el Señor nos ayude, de que una mujer puede crear 7, 9 hijos, pero 7, 9 hijos no pueden sostener una madre a veces. ¿Cuántos conocen la historia? Yo lo he visto un montón de veces. La ingratitud de los hijos, la indiferencia. Pero que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Y seguimos avanzando. Volvemos al Salmo 22. Dice, y me han rodeado, versículo 12, muchos toros fuertes de Basán. Me han cercado. Él está hablando aquí en este texto de los soldados del Imperio Romano, que lo habían maltratado, que lo habían torturado, que le habían hecho de todo, que le habían sacado las ropas. Dice que se las repartieron y cuando llegó el momento de la túnica dijeron, es muy valiosa para que la rompamos. Dice, vamos a echarla en suerte, a ver a quién le toca, se la queda. Está hablando de aquellos soldados. Y si seguimos avanzando, versículo 13 del Salmo 22 dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y se está refiriendo al Imperio Romano. 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Juan capítulo 19, versículo 28 dice, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y seguimos viendo cómo toda la historia bíblica se ajusta a lo que escribió David en el Salmo 22. Jesús conocía perfectamente este salmo,
Por eso él dijo, para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? El Salmo 22. Para que se cumpliese la escritura, él dijo, tengo sed. ¿Cuántos están siguiendo el Salmo? Hermano, la Biblia no es un libro de cuentos, de fábulas, como muchos creen. La Biblia tiene una unidad increíble. No hay errores, no hay contradicciones. Lo que se escribió 1000 años atrás se confirma con otro escritor, en otro contexto social, geopolítico. Se confirma diciendo las mismas cosas. ¿Cómo no vamos a creer en su palabra? ¿Cómo no vamos a venir a estudiar su palabra, a escudriñar su palabra? Ayer tuvimos una charla con los hermanos del seminario que va a empezar el próximo sábado y habíamos leído 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde dice, procura diligentemente presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra. Tenemos que aprender a usar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es como una espada que corta para vida y corta para muerte. Si nosotros usamos bien la palabra, va a cortar para vida. Ahora, si usamos mal la palabra, puede cortar para muerte. Podemos mandar a una persona a creer en cualquier cosa, menos en lo que dice la Biblia. Por eso mucha gente que enseña principios bíblicos. ¿Y para qué enseña los principios bíblicos? Para vivir mejor, para tener un matrimonio feliz, para tener una vida próspera. Se enseñan principios. Para pasarla bien, para no sufrir, en otras palabras, ¿no? Para alcanzar el éxito, para alcanzar las metas y los proyectos. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Es la única manera, el único vehículo en el cual podemos encontrar la revelación de Dios. Dios nos cuenta aquí quién es Él y quiénes somos nosotros. Él nos cuenta aquí los planes que Él tiene para nuestras vidas. Él nos cuenta aquí las cosas que a Él le causan dolor y las cosas que a Él le causan satisfacción, les causan gozo. Él nos las cuenta aquí. Por eso hay que leerlas y a su nombre. Versículo 16 del capítulo 22 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Cuando habla de estos animales, no está hablando del mimoso que tengo en casa. Tampoco habla del perro ese chiquito endemoniado que tiene usted en su casa, que ese sí es endemoniado. Dios mío. Llega alguien, lo quiere acariciar y también tengo videos de eso, ¿no? Tremendo. Hay unos que parecen ovejas, pero yo los conozco, son lobos. Usted lo ve peludito, blanquito, la piel de Judas, hermano. Yo una vuelta pasé, había dos. Había un Rottweiler y el blanquito ese que usted ya sabe. Yo pasé con la bicicleta, el Rottweiler, ni mu. Me miró, Dios mío. Hice 1 metro, miro para abajo, el asesino ahí, el blanquito, la oveja, le salió el lobo de adentro queriéndome manotear la zapatilla. Y que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Y cuando habla de estos que se dice, de estos perros, ¿está hablando de quiénes? Está hablando de mí. Y está hablando de usted, está hablando de los gentiles. Porque en la cultura judía, nosotros éramos como perros. ¿Se acuerda cuando Jesús iba caminando y aquella mujer se le acercó al Señor y le empezó a rogar, Señor, tené misericordia de mi hija? ¿Qué le dijo Jesús? Dice, yo he sido enviado a la casa de Israel. Dice, no está bien sacar el pan y dárselo a los
Bueno, es así como la cultura judía ve al no judío. Pero qué bueno es el Señor, amén. Aquella mujer le dijo, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí está Firulai de vuelta. Qué lindo, ¿no? Y el Señor le dijo, como tú creíste se ha hecho, ¿no? Qué bueno es el Señor. Él está hablando de nosotros, David, aquí. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuándo se escribió? 1000 años antes que de la cruz. Y 500 años antes de que la cruz existiera como método de tortura, como instrumento de muerte. ¿Cómo no vamos a prestar atención a lo que dice el Salmo 22? Ya vamos avanzando. Quiero que leamos el versículo 22 del Salmo 22, porque el Salmo 22 habla de los dolores del Mesías. Del versículo 1 hasta el versículo 21, es ahí la división, que allí se habla de los dolores del Mesías. Pero del versículo 22 en adelante empieza a hablar de su gloria. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hechos, capítulo 2, versículo 12, allí se cumple esta palabra. Dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y diciéndoles, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Creo que la primera cita, a ver, la vamos a chequear. Dice así, Hechos capítulo 2. No, Hechos capítulo 2, está bien. 2:12. Y estaban todos atónicos. Esto es cuando desciende el Espíritu Santo. Y es ahí cuando se anuncia. ¿Y qué es lo que se anuncia? Bueno, lo que vemos después en el 4:12. De que en ningún otro hay salvación. Y ahí se cumple lo que David estaba diciendo en el versículo 22. Y los que teméis a Jehová, dice el 23, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros de descendencia toda de Israel, etcétera, etcétera. Amén. Dice, versículo 25 del 22, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Él va a pagar. Y cuando vemos este versículo, tenemos que ir a Lucas, capítulo 23, versículo 42. Cuando el salmista dice, pagaré mis votos, ¿de qué estaba hablando? Que Él iba a pagar por nosotros. Por eso cuando vemos Lucas, capítulo 23, versículo 42, ¿qué estaba sucediendo? Uno de los ladrones se dio cuenta de que ese que estaba al lado de él era el Hijo de Dios. Y creyó. Y cuando creyó, habló. Porque no hay creyentes mudos, ¿no? Todo aquel que cree, alaba, glorifica a Dios, testifica, ora, exalta. Y habló con el Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y ahí está la respuesta de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso y a su nombre. Y para ir concluyendo, vamos al último versículo del capítulo 22. El último versículo. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿De qué pueblo está hablando? De este pueblo, de la iglesia del Señor Jesucristo que inició allí en Hechos 2, en el Pentecostés. El pueblo que no había nacido, el pueblo que no existía, se les iba a anunciar. Nosotros somos el fruto de esas predicaciones. Nosotros somos el fruto de lo que David escribió en el Salmo 22. Lo leemos una vez más. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó su vida en aquella cruz, iglesia, amén. Yo les invito a que se pongan de pie y hay un texto que se me pasó por alto. Que es el versículo 16, que solamente cité la mitad, que dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. ¿Alguien puede leer lo que falta? Hermano, no existía ninguna mente podía concebir lo que era la cruz, no existía. Pero David estaba hablando de que el siervo del Señor, sus manos, porque en aquel tiempo la muñeca también se la tomaba como parte de la mano. Por eso el otro día hablando con Maxi, yo le decía, bueno, vamos a crucificar a alguno para esta Pascua, ¿no? A ver si alguno se ofrece y él me dice, ¿dónde le ponemos los clavos? ¿En las manos o en las muñecas? Bueno, la muñeca se tomaba como parte de la mano, aunque en los dibujitos vemos que el clavo está en la palma, pero el clavo estaba aquí. Dice que el reo, que después de haber sido latigado, golpeado, algunos hasta morían, ni llegaban a la cruz. Porque esto era un método, no es que le pasó al Señor, le pasó a miles y miles de personas, pero le pasó por su pecado, por sus rebeldías, por su desobediencia. Dice que él cargaba el palo sobre sus hombros y cuando llegaba al lugar de la crucifixión, como seguramente la mayoría lo vimos en la película, porque creo que todos hemos visto la película de la Pasión, lo acostaban en el piso y allí perforaban sus muñecas. Yo no sé cuántos, pero a mí me ha pasado de todo en la vida. Gracias a Dios que estoy aquí porque el Señor me guardó. ¿Cuántos se han clavado un clavo en el pie? ¿Viste que al rato que te clavaste el clavo? Bueno, por ahí me pasa. Que no le pase, iglesia. Y el dolor de un clavo es algo impresionante. Y lo tendían allí. Y después lo acostaban sobre el madero y doblaban sus pies porque no todos tenían la apoyatura esa que vemos en los dibujitos. Doblaban sus pies y para doblar sus pies tenían que contraer un poco sus rodillas. Y con un solo golpe le atravesaban el empeine de los pies y lo sujetaban a la cruz. Luego tomaban ese madero y con unas sogas, porque ya a los pies del madero había una fosa. Y dice que empezaban a tirar
hasta que se ponía en una forma vertical y caía el madero, porque la Biblia habla de madero, caía la cruz en ese pozo, y el golpe que se pegaba, tremendo el dolor. Dice que al estar en esa posición, como el salmista decía, sus hombros se empezaban como a dislocar. Y la única manera de respirar en esa angustia, en ese dolor, después de toda esa tortura, era haciendo un poquito de fuerza con los pies para que sus pulmones puedan tomar un poco de oxígeno. Pero tanto el dolor que de pronto las rodillas se vencían y de nuevo se ahogaba. Y entre eso que él trataba de elevar su cuerpo y que su cuerpo se caía, sus espaldas que habían sido laceradas por el látigo romano seguían raspando su espalda, seguían lastimando más su espalda. Que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Muchas veces por menos de eso no ponemos diligencia a nuestro servicio al Señor. Creo que nosotros no aguantamos ni la uña de todo lo que sucedió ahí. Por cualquier cosa ya nos enojamos o nos ofendemos, porque eso está en nuestra naturaleza, el enojarnos, el ofendernos, nos pasa a todos. Usted no vaya a pensar que los que estamos acá no nos enojamos, pero cuando nos enojamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y decir, Señor, esto no es mío, esta no es tu voluntad, y a su nombre. Y llegó un momento en que su cuerpo no dio más, iglesia. Dice la Biblia que cuando lo fueron a ver, porque la hora se iba como en este mediodía, la hora se nos está yendo, y decían, bueno, no lo podemos dejar así, hay que terminar con esto. Y cuando lo fueron a ver, dice, como él para respirar, como le conté que tenía que hacer, elevarse. Porque cuando él decaía, sus pulmones como que se contraían nuevamente por el peso del cuerpo y la posición, y no podía respirar. Por eso cuando la Biblia dice de que van a ver a los que estaban a los costados, le quiebran las piernas. ¿Para qué? Para que se muera. Porque una vez que le quebraban las piernas ya no podían elevarse, morían asfixiados. Pero cuando van a ver al Señor Jesucristo y les quieren quebrar las piernas, dicen, no, ya está muerto. Ya está muerto. ¿Qué significa eso para tu vida y para mi vida? ¿Cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? Miembros de su cuerpo, iglesia. Y la Biblia dice que ningún miembro de su cuerpo fue quebrado, fue roto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? De que Dios nos va a guardar, iglesia. Quizás va a haber que sufrir, pero Dios no va a dejar que las circunstancias te quiebren. Quizás en algún momento la pasaremos mal. El otro día, en esta semana compartí algo, ya no sé si en el grupo de la iglesia o en el grupo del Instituto Bíblico, que por más que pasemos lo que pasemos, porque Jesús en medio de esta pasión, cuando todos decían, pobrecito, míralo, el que hacía milagro, el que levantaba los paralíticos, el que le daba la vista, mirá, pobrecito, lo que le hacen, mirá cómo lo maltratan, mirá cómo lo castigan. Y muchos se dolían, muchos le dolía el alma al verlo así. Y dice que Jesús los miró y les dijo, si del árbol verde, si él siendo el Hijo de Dios, siendo él alguien que jamás pecó, lo trataron de esa manera, ¿qué no van a hacer en nosotros? ¿Qué no van a hacer, iglesia? Y yo citaba un texto que por más que pasemos lo que pasemos, aunque el llanto dure toda la noche, por la mañana vendrá la alegría, iglesia. Quizás te está tocando un tiempo de llanto, pero cuando Él venga,
esa mañana vendrá la alegría, vendrá el gozo. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que las aflicciones que hoy estemos pasando no se pueden comparar con lo que vamos a gozar, con lo que vamos a disfrutar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso que esta palabra, que esta historia en la cual estamos todos, la tengamos presente, iglesia. A mí cada vez que el diablo te venga a decir, no servís para nada, sos un inútil. Nadie te mira, nadie te tiene en cuenta, nadie te considera. Mentira del diablo, hay alguien que sí te considera. Hay alguien que sí le da valor a tu vida y a mi vida. Y lo hizo de tal forma, lo demostró de tal forma, entregando su vida en aquella cruz.